En un mundo donde lo mágico se entrelaza de manera intrínseca con lo cotidiano, la línea que separa la luz de las tinieblas a menudo se vuelve difusa y ambigua. El poder, en sus diferentes formas, puede ser una fuente de esperanza y protección, pero también una carga pesada que, si no se maneja con sabiduría, puede convertirse en una maldición que consume y destruye. Durante siglos, las leyendas y los relatos populares han advertido sobre aquellos que, al emplear magia oscura para alterar el destino o buscar beneficios personales, terminan enfrentándose a consecuencias devastadoras, muchas veces encontrando en su propia alma la condena más severa. Hoy les contaré la historia de una bruja que, movida por un profundo deseo de hacer el bien, se adentró en territorios peligrosos. En su afán por proteger a los demás, cruzó límites que no debía y, en su intento de salvar a quienes amaba, pagó un precio desgarrador. A continuación veremos cómo su sacrificio la llevó a enfrentarse a una realidad que nunca imaginó, recordándonos que el poder sin control puede convertirse en la causa de su propia perdición. Los hechos ocurrieron en un remoto rincón de Europa, en un pequeño y pintoresco pueblo que parecía sacado de un cuento antiguo. Este lugar, rodeado de densos bosques y majestuosas montañas que parecían tocar el cielo, llevaba el nombre de Villacruces. La aldea, con sus casas de tejados de pizarra y calles empedradas, estaba envuelta en un velo de misterio y magia ancestral que parecía resistirse al paso del tiempo. Un lugar donde las tradiciones antiguas todavía tenían un peso importante en la vida cotidiana de sus habitantes. Las historias de brujas, hechizos y fuerzas ocultas se narraban en las frías noches de invierno, junto al cálido resplandor de las hogueras. Los ancianos del pueblo eran custodios de conocimientos místicos que pasaban de generación en generación, manteniendo viva una cultura que parecía conectada con un mundo más allá de lo visible. En una pequeña y acogedora casa rodeada de un precioso y colorido jardín donde las plantas medicinales y aromáticas crecían en armonía, vivía una mujer llamada Elara, conocida por todos como la Bruja Blanca. Su presencia transmitía paz y poseía un poder extraordinario que parecía emanar de su misma esencia. Sin embargo, su verdadera historia iba mucho más allá de las leyendas que circulaban sobre ella, pues su alma había sido marcada por un destino oscuro y un poder que latía en lo más profundo de su ser. Elara nació en una familia humilde en un tiempo en que la magia y la superstición eran parte integral de la vida cotidiana. Desde muy pequeña, mostró un talento especial para entender las plantas, sus propiedades curativas y las fuerzas invisibles que gobernaban el mundo natural y espiritual. Cuando su madre enfermó gravemente y nadie logró salvarla, Elara descubrió que poseía la habilidad de invocar energías desconocidas para sanarla, un don que fue tanto una bendición como una carga. A partir de aquel momento, su vida se convirtió en una búsqueda constante por comprender y controlar ese poder, enfrentándose a sus propios miedos y a las fuerzas ocultas que parecían querer dominarla. Desde aquel momento, su destino quedó sellado. Ella sería la portadora de la magia, la guardiana de secretos ancestrales, y a la vez, un ser marcado por las fuerzas oscuras que ella misma despertó. Con el tiempo, Elara se convirtió en la sanadora del pueblo, devolviendo la vista a los ciegos, restaurando la movilidad de los impedidos y garantizando cosechas abundantes en tiempos de escasez. Su presencia era una luz de esperanza para todos, un símbolo de milagro y fe. Sin embargo, esa luz que ella irradiaba ocultaba una oscuridad creciente, una sombra que se extendía silenciosa en su interior, alimentada por los conjuros oscuros que realizaba. Su magia era un acto de amor, pero también un acto de poder que siempre requería un precio. Cada milagro que lograba, cada vida que salvaba dejaba una huella indeleble en su alma, una sombra que crecía en silencio. La magia que empleaba no era simple ni inocente, era una conjunción peligrosa de energías oscuras, invocaciones ancestrales y pactos con seres invisibles que habitaban en las tinieblas más profundas. Estos pactos, aunque le otorgaban un poder extraordinario, la ataban a un destino irrevocable, donde la línea entre la ayuda y la condena se volvía cada vez más difusa. Cada acto de bondad, cada vida salvada, tenía un precio que Elara pagaba en secreto. Para lograr sus milagros, debía invocar fuerzas temibles y oscuras, seres que no conocían piedad ni compasión. Con cada acto de salvación, un fragmento de su alma se oscurecía, y su cuerpo se debilitaba, llevándola inexorablemente hacia un abismo profundo y siniestro. Aunque en el fondo de su corazón sabía que un día terminaría consumida por las tinieblas, se negaba a ceder al miedo. Su alma era pura y llena de luz, seguía ayudando sin temor, convencida de que su sacrificio valdría la pena. Haciendo caso omiso de las advertencias que provenían de las voces de sus sueños en las que le advertían sobre la traición que la aguardaba, seguía preparando brebajes medicinales y ayudando a todo aquel que se lo pedía.
Un aciago día, una mujer llegó a la casa de la curandera, con lágrimas en los ojos y desesperación en su voz para rogarle que salvara a Irina, la esposa del jefe de la aldea, una mujer alegre y llena de bondad que había enfermado gravemente. La enfermedad la consumía lentamente, y ninguna medicina conocida parecía tener efecto. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de la conexión que parecía tener con poderosas energías, la fuerza que Elara despertó no fue suficiente. La enfermedad avanzó implacable, y finalmente la mujer falleció. Su partida dejó un profundo vacío y un dolor desgarrador en el corazón de su esposo, el jefe de la aldea, así como en toda la comunidad. La pérdida resonó en cada rincón del pueblo. El dolor y la rabia del jefe se desbordaron, y sin pensar en todo lo que Elara había hecho por él y por la gente de la aldea, la acusó de brujería ante las autoridades eclesiásticas. Unos días después, unas voces intimidantes se escucharon fuera de la casa de Elara. La mujer, al percatarse de lo que ocurría, sintió un nudo en el estómago que le aprisionaba el pecho y una mezcla abrumadora de miedo, rabia y desesperación le revolvieron las entrañas. Sus manos temblorosas fueron esposadas con unas cadenas frías e implacables, mientras voces duras y despectivas la rodeaban, acusándola de practicar brujería. Elara sintió como el peso de la injusticia la aplastaba, mientras las fuerzas oscuras parecían cerrarse sobre ella, como si una presencia malévola la hubiera marcado para ser juzgada y condenada sin piedad. El trayecto en un viejo e incómodo carro atravesaba un bosque silencioso, donde solo se escuchaban los crujidos de la madera y el viento susurrando secretos antiguos. La puerta de la cárcel se cerró con un golpe sordo. Al entrar, la pequeña celda de piedra la recibió con un frío implacable. El olor a humedad y a abandono llenaba el aire y en su alma la desesperación crecía, como si las sombras mismas quisieran apresarla en su eterno abrazo. En la penumbra Elara sentía que no estaba sola, como si las paredes ocultaran demonios acechándola. La joven sanadora, una vez venerada, fue llevada ante el tribunal inquisidor para ser juzgada. Su corazón se desgarró en 1000 pedazos, sintiendo como la esperanza se desvanecía lentamente, y en ese momento, las voces que la habían advertido sobre una posible traición comenzaron a cobrar sentido. Las sombras contra las que había luchado todos estos años, ahora se convertirían en sus aliadas. Y en esa noche oscura, cuando la injusticia parecía consumirla, Elara despertó un poder que había estado latente en su interior, el poder de las sombras. Sus ojos brillaron con un fulgor maligno. En su desesperación, invocó energías ancestrales, conjuró sortilegios prohibidos y rompió las cadenas que la ataban. Con una fuerza sobrehumana, logró escapar de la prisión en medio de la noche, dejando tras de sí un rastro de oscuridad y caos. Su huida fue un acto de magia negra y venganza. La energía que liberó fue tan intensa que una densa niebla se extendió por el pueblo, deslizándose sinuosa por las calles y los bosques. La magia que alguna vez utilizó para ayudar y proteger ahora la había corrompido, convirtiéndola en una bruja maligna que alimentaba su poder con el miedo, la desesperación y el sufrimiento de los habitantes del pueblo. Su rostro, antes lleno de calidez, ahora se ocultaba tras una máscara de maldad, y sus ojos irradiaban un brillo siniestro, reflejando su caída hacia un pernicioso abismo a las tinieblas. Elara se convirtió en una figura de destrucción. Aquellos que alguna vez fueron tocados por su luz, volvieron a enfermar de manera inexplicable, como si la magia que la rodeaba hubiera cambiado de naturaleza. Los campos y cultivos que una vez fueron prósperos, ardieron bajo la intensa mirada de Elara. La magia que una vez había sido un acto de amor y sacrificio se había transformado en una fuerza maligna imparable. Consumida por el poder del mal, arrasó con todo el pueblo dejando solo cenizas y ruinas. Desde entonces, Elara vaga por los caminos y bosques, disfrazada de una joven misteriosa que ofrece ayuda a los viajeros desprevenidos. Sin embargo, en realidad Elara no es una simple joven, es una criatura siniestra, una bruja oscura que se alimenta de sus víctimas, fortaleciendo así su maldad y su poder, alimentando un ciclo de oscuridad sin fin. Su leyenda ha crecido con el tiempo, convirtiéndose en una advertencia para todos los viajeros que se aventuran en la zona prohibida del bosque de Villacruces, recordando que no todo lo que parece benevolente lo es realmente, y que el peligro acecha en las formas más inesperadas. Lo que comenzó como una historia de bondad y amor por el prójimo se convirtió en una leyenda de advertencia sobre lo que ocurre cuando la traición es capaz de transformar a un ser puro en una criatura maligna. ¿Qué opinas sobre la transformación de Elara y las decisiones que la llevaron a su trágico destino? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de terror y magia,
No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte más relatos escalofriantes. Gracias por acompañarnos en esta travesía por lo oscuro. Hasta la próxima.